Amigos, bienvenidos a un nuevo ND Podcast. Hoy nos acompaña Amílcar Pop, candidato presidencial por la coalición URNG Maíz Güinac. Muchísimo gusto, qué alegre tenerla con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto poder compartir con ustedes. Muchas gracias, como habíamos hablado previo al programa, tenemos 10 preguntas que vamos a hacer. Vamos a conocer al candidato fuera del contexto político, vamos a saber quién es él, a qué se ha dedicado este tiempo. Así que, si quiere, podemos empezar con las preguntas. Usted puede elegir cualquiera. Muy bien. La número 10. Bueno, A ver, ¿qué dice la 10? descríbame a su esposa. ¿Cómo es ella? A ver, aclaro, estuve casado hasta hace 2 años, entonces no tengo esposa. Ok. ¿En busca de quién va a ser la primera dama? Bueno, todavía no estoy en búsqueda porque estamos en campaña, pero quizá, a ver qué nos dice el destino. Perfecto. Vamos a la siguiente. Bueno. Usted es abogado. Sí, soy abogado. ¿Qué es más difícil, una conciliación judicial o una conciliación en familia? A ver, toda conciliación tiene sus costos, pero creo que las conciliaciones familiares son muy importantes porque tienen un sentido humano y eso es maravilloso. Perfecto, vamos a la siguiente. Bueno, a ver. Hay un sueño en el cual Amílcar Pop aún no ha logrado cumplir. ¿Hay un sueño pendiente allí? Bueno, yo creo que tenemos muchos sueños los seres humanos y nuestros sueños van evolucionando. Alguna vez quise ser abogado y lo logré. Alguna vez quise ser cura y ¿De decidí verdad? que ya no. ¿Y por qué? Entonces creo que mi gran sueño es aportar algo al escenario en donde van mis hijos a crecer, y es esta sociedad. Me encantaría caminar con ellos en la calle sin ningún problema y esa alegría que vemos en otras latitudes del planeta. Entonces, para mí un sueño maravilloso es tener una sociedad tranquila donde mi familia y nuestras familias estén felices. Perfecto, vayamos a la siguiente. Cuéntenos, ¿ha tenido mascotas? Sí, me encantan las mascotas, pero especialmente unas menos que otras. No me gusta tener roedores, por ejemplo, o tarántulas y qué sé yo. ¿Y cuál es Y la que más le gusta? Me gustan mucho los perros. Ah, ok. He tenido particularmente de niño un perro que quise clonar en términos emocionales. Y entonces ya de adulto en familia tuvimos otro perro y le llamamos del mismo nombre y que lamentablemente murió de tristeza. Tuve un husky siberiano. Maravillosos perros, muy amigables, muy amistosos, no sé. Y pues nos dio mucha tristeza en familia perderlo, pero sí, me encanta tener perro. Perro grande. No soy de los que andan cargando un chihuahuita y no aguanto esas presiones raras de la vida. Pero sí, me gustan las mascotas. Y mi padre, que siempre también ha tenido un perro, entonces tengo contacto normalmente con un perro. Muy bien. Busquemos otra pregunta, por favor. Yo sé que en la vida nos han tocado momentos difíciles y a veces unos más duros que otros. ¿Cuál ha sido el día más duro para Amílcar Pop? Creo que tenemos muchos días difíciles los seres humanos. Máxime cuando hay que enfrentar adversidades grandes y retos grandes de vida, ¿no? Casi que es imposible decirle qué fue el más duro porque he tenido muchos. Pero voy a contradecir la pregunta y le daré 3. 1, cuando, y para mí fue devastador en mi interior, perdí injustamente, creo, porque no me siento incapaz y siempre mostré mucha capacidad intelectual y académica, perdí un privado en la universidad. Sentí que era una venganza o una reacción de agresión y me sentí muy impotente. Tenía a mi madre allá afuera y a mi familia y les expliqué lo que pasó. 2, cuando murió mi madre. Fue muy difícil porque
vengo de una familia muy estrecha, muy amorosa, muy exigente, y entonces me dejó un vacío fuerte de la región donde vengo, que es Alta Verapaz de Cobán. Y tres, por supuesto que es difícil enfrentar desaciertos en la vida, y por supuesto que, pues sí, he vivido una separación y sin duda ha sido no devastadora en mi vida, sino retadora. Hay que tomar distintas decisiones, Claro. hay que retomar la vida, y me dio la gran, maravillosa oportunidad de mantener una nueva relación con mis hijos. Eso me hizo crecer emocionalmente mucho. Se le iba a preguntar porque en medio de todas esas dificultades hay enseñanzas de vida. Claro, y eso es lo maravilloso de poder vivir intensamente un momento difícil para poder superarlo. Cuénteme por qué no fue cura. A ver. Me gustó todo lo demás afuera. Claro. Ok, vamos a la siguiente, por favor. Amílcar Pop se recuerda a qué edad se ganó su primer sueldo, de cuánto fue y qué hizo con él. Sí, lo tengo clarísimo. Estaba yo en segundo básico y terminaron las clases, y un profesor mío en Cobán nos ofreció ir a cortar brócoli a su finca, y me fui. Ganaba 5 quetzales al día. Y fui, hice mi jornada laboral, y yo regresé muy emocionado a casa. Y como siempre vi que mi papá le daba dinero a mi mamá, entonces le fui a dar la mitad de mi salario a mi madre. Ella Muy bueno, muy bien, contenta y como hijo. maravillosa me compró un pastel. Fue algo extraordinario en mi vida. Mi primer trabajo fue cortador de brócoli. ¿Y en los otros 250 qué los hizo? Ya no dijo. No recuerdo qué hice con lo demás. No, en mi primer salario de la semana, o sea, fueron 5 días que fuimos a cortar brócoli ok, esa primera semana, y entonces yo me sentía millonario, ya se imagina. Mi segundo trabajo fue triste para mí en un momento dado, porque mi padre me lleva a una sastrería con el ánimo de generar disciplina, responsabilidad, y le dice al sastre: no viene a ganar dinero, viene a aprender, y usted le va a enseñar. Y entonces ganaba 5 quetzales a la semana. Entonces el sastre me voy a cortar clandestinamente me daba un poquito más, porque había una época en Cobán de fin de año donde las mujeres estaba empezando el boom del cardamomo, y habían muchas jóvenes mujeres mayas que empezaban a trabajar escogiendo cardamomo y clasificándolo. Entonces había cierta cantidad de dinero fluyendo. Entonces muchas jóvenes hacían sus huipiles nuevos, cortes nuevos, y me especialicé haciendo eso. Entonces también fui sastre, ganando 5 quetzales a la semana. Muy bien, vamos con la siguiente. Estaba muy de la mano, pero si le digo Cobán, ¿qué le evoca? Familia, caldo de chunto, que le llaman caquiqui, verdor, serenidad y mucha tristeza por la explotación en las fincas cafetaleras. Son las dos sensaciones que tengo. Nací ahí, mi abuelo fue cortador de café en su juventud, después fue sastre, por eso lo de la sastrería. Entonces, pero es mi vida. Yo nací en Cobán y las calles me dan mucha emoción y sensación. ¿Regresa constantemente a Cobán? Sí, de hecho este fin de semana estuvimos de gira en Alta Verapaz, el Polo Chic, la Franja Transversal del Norte. Estuve en mi casa con mi padre, y a pesar de que fueron pequeños momentos, siempre me alimenta emocionalmente platicar un rato con mi padre. Tiene 85 años y ha sido mi maestro siempre. Vamos con la siguiente. ¿Cómo ha sido la vida política? ¿Hay momentos de altibajos, sufrimientos políticos? En su mayoría difícil, cansado, muchas veces frustrante. He sentido mucha impotencia. Me ha dado mucha tristeza, porque 2 periodos fui diputado en el Congreso y fui bancada unipersonal. Y entonces soy Usted era la única oposición. bancada. Era contra todos, ¿no? He sufrido todo tipo de agresiones. El primer día, el 14 de enero del año 2012,
No me querían dejar entrar si no me quitaba el sombrero. Casi que me peleo con el protocolo del Congreso. A la media hora sentado, pues un diputado me quería quitar el sombrero, casi que me agarró a golpes con él. Le dije que le fuera a quitar todos los kepis de los cadetes que estaban ahí. Cuando terminara con el último, yo con mucho gusto me quitaba mi sombrero. Y por supuesto, frustraciones grandes cuando Jimmy Morales veta la ley de comadronas, donde buscábamos beneficiar a 25,000 mujeres indígenas pobres en el país y reconocerles sus derechos. Y que porque se le ocurrió a algún idiota asesor decir de que la ley era racista porque tenía nombre en un idioma maya. Fui a la CC 6 meses a pelear, demostré que no era inconstitucional, pero ese momento fue muy frustrante y doloroso, porque me costó 2, 3 años lograr consensos técnicos, presupuestarios, etc. Y así, muchos momentos difíciles, corrupción hemos visto, cuando destituyen un conjunto de trabajadores por acciones y negociaciones políticas, cuando nos quitaron presupuesto para, estábamos apoyando a las escuelas por cooperativa, escuelas mayas en el país, hay que destituir maestros, en fin, cuando se ordenan desalojos a comunidades enteras como Chavilutzaje en el Polo Chic, porque el Estado hizo un préstamo y le dio a un grupo de empresarios para que compraran la tierra y quemaron las casas de la gente. Muy doloroso. La política para mí ha sido muy difícil, pero retadora todos los días. Muy bien, vamos con este reto. La número 7. Mi número favorito. No de la suerte, porque no me trae suerte, pero es mi favorito. ¿Qué significa Dios para usted? Vea, yo no soy un practicante de ninguna religión, pero creo profundamente en la divinidad y que el ser humano se alimenta y alimenta su espíritu con la divinidad. Y puede tener muchos nombres. Creo que Dios es una oportunidad y algo extraordinario dentro del ser humano que nos hace más humanos, más hermanos y nos da la posibilidad de creer en la humanidad. ¿Alguna vez se ha peleado con él? No, creo que no. Me he peleado conmigo mismo y mis incapacidades. A ver, la última. La número 9. ¿Cómo es Amílcar Pop como papá? He tenido mis distintas facetas. Asumo el costo de mi separación porque sin duda me distancié de mi familia por ser político, por ser abogado, por creer que debemos multiplicar nuestros esfuerzos buscando recursos, trabajando y cumpliendo nuestras expectativas y mis causas, ¿no? Alguna vez pensé si mis causas eran la justificación para no atender adecuadamente a mis hijos. Fue una primera fase. Una segunda fase donde me reconcilio conmigo mismo en ese ejercicio y hoy tengo una maravillosa relación con mis hijos. Nos dedicamos tiempo para cocinar, para correr. Me obligan a jugar fútbol, no me gusta, pero me encanta hacerlo con ellos. ¿Y cocinar si le gusta? Sí, me encanta cocinar. Tenemos eventualmente, cuando hay tiempo, los viernes de pizza, buscamos una película y cocinamos. Y tengo un hijo que le encanta hacer postres. Yo soy muy torpe para los postres, pero esa combinación. Creo que he madurado y he crecido en la necesidad de mejorar nuestras relaciones entre seres humanos y con mis hijos, por supuesto. ¿Y usted cómo era como niño? Fui un niño muy tranquilo, poco deporte, poco agresivo. El prototipo del niño pequeño en la generación que me tocó vivir. Fui un buen estudiante, nunca el mejor, pero bueno, a veces mejor que los mejores. Pero fui buen estudiante, quise siempre ser buen estudiante. Quise ser siempre buen líder, eso es difícil, se conquista. Pero sí, fui bastante tranquilo, muy tranquilo, muy amigable. Sufría lo que cualquier niño sufre en nuestro país. El desprecio por el racismo, la discriminación étnica, lo viví con toda claridad. Tengo todavía mis amiguitos que los recuerdo cuando me pasaban insultando por mi apellido, por ser indígena. Y después, cuando trabajo en tribunales, por ahí anda un magistrado de sala que me fue a pedir su voto, que cuando trabajábamos en tribunales pasaba machucándome mis caites, indio, hijo de tantas, indio tal, va. Ese racismo profundo de la sociedad
es muy difícil. Y para la niñez, cuando mi padre pues tiene alguna posibilidad económica y me manda a estudiar, como a mis hermanos, en un colegio privado, pues es difícil porque hay gente con mayor condición económica que hay un desprecio más grave y los niños pues obviamente son muy crueles. Después estudié en un instituto público, soy egresado de una normal y cambió mi vida. Yo fui feliz ahí con mis compañeros, una situación económica igual, hablaban mi idioma entre muchos compañeros hechis, cosa que era casi que pecado en el espacio privado del colegio, ¿no? Pero pues es nuestra sociedad y entonces de niño así crecí enfrentando eso y lo alegre del barrio y de los amigos del barrio. Y fui cantante de adolescente. Ahí andábamos dando serenatas con mis amigos a los parientes, a las quinceañeras y por un tamal y un ponche. Alegre la vida y muchas expectativas que se logran entender en medio de todo esto, ¿no? Así es, hay una constancia permanente. Pues yo le agradezco porque miren, se nos terminó el tiempo y se nos terminaron las preguntas. Pero yo le agradezco por ese tiempo y por la voluntad de poder explicarnos y conocerlo un poquito más allá de lo que vemos en los meetings o en las actividades políticas. Así que muchísimas gracias. ¿Algún mensaje que le quiera dar a nuestros jóvenes? Bueno, que la vida es maravillosa, difícil, y uno debe aceptar que la vida es difícil, pero eso no significa sentirse derrotado. El peor estadio del ser humano es sentirse derrotado y estamos en esa constante todos los días, tratando de apoyarnos a nosotros mismos primero y una sonrisa para el mundo. Así que muchísimas gracias nuevamente, candidato, y a ustedes que están del otro lado, no se pierdan un nuevo ND Podcast.